Muy buenos días, me presento, mi nombre es Julio Pertusés, bienvenidos a la Masterclass de Innovación Corporativa y el día de hoy tenemos una sorpresa porque tenemos un panel de lujo donde vamos a estar conversando sobre las distintas tensiones que significa innovar a nivel corporativo en Chile. Y en este panel me van a acompañar Rocío Fonseca. Rocío Fonseca es profesora del Magíster de Innovación de la Universidad Católica de Chile, pero también a lo mejor ustedes la conocen porque dirigió Innova Chile de Corfo y actualmente asesora a muchas empresas y a emprendedores también. Bienvenida, Rocío. Hola, Julio, buenos días. Ahí vamos a estar conversando, Vamos a estar conversando. Tenemos una hora para pasarlo muy bien. También nos acompaña el día de hoy Sebastián Fernández. Sebastián Fernández es exgerente de BioForest. No sé si ustedes sabían, pero BioForest es la empresa que más gasta en I+D a nivel nacional. De regiones están en la ciudad de Concepción, donde tienen a varios doctorados haciendo ciencia de punta, sobre todo, y sus aplicaciones en la industria forestal. Y Sebastián dirigió esa institución durante varios años. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Julio, Rocío, ¿cómo están? Vamos a estar conversando hoy día, como decía Rocío, muy entretenido. Y finalmente también nos acompaña Danisa Music. Danisa es la subgerente de innovación y digitalización de Sodimac. Entonces tenemos un panel con personas con experiencia en la parte pública, con experiencia en el sector manufacturero y también con experiencia en el retail en una empresa muy importante como es Sodimac. Bienvenida, Danisa. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, Julio, por la invitación. Muchísimas gracias. La Masterclass del día de hoy va a girar en torno a las tensiones más prevalentes que se enfrentan todas las personas en cualquier tipo de organización al momento de tener que hacer innovación. Y hay distintos tipos de tensiones que se generan. La más clásica de todas es la exploración en cuánto foco yo pongo en la explotación de mi negocio actual versus cuánto foco pongo yo en la exploración de nuevas oportunidades. Pero no es la única. Hay tensiones entre el corto plazo, el largo plazo, lo hago de manera interna, lo hago con redes externas, atiendo a mis clientes o atiendo las necesidades de la empresa, atiendo a la regulación o atiendo a la estrategia. Y cada uno de esos factores, y estoy seguro que aquí en la conversación van a salir muchos más, generan tensiones que son importantes de poder resolver o navegar porque muchas veces no se resuelven. Y al respecto quería partir abriendo los fuegos en esta primera parte, que son preguntas un poco generales, así que cualquiera de ustedes que quiera responderlas, bienvenido sea. Y quiero que piensen en alguna situación en que ustedes hayan tenido que conciliar o navegar o enfrentarse a la tensión de, bueno, ¿cuánto foco yo pongo en la exploración de mi negocio actual versus cuánto esfuerzo, recursos, persona, tiempo pongo yo para poder abrir nuevas oportunidades de negocio a futuro? ¿Cómo abordaron esa tensión? ¿Cómo convencieron al interior de sus organizaciones que era necesario no solamente atender el negocio actual, sino que también proyectarlo hacia más adelante? ¿A quién le gustaría partir con alguna anécdota sabrosa? Yo creo que la Dani, ¿no? Miren, no les voy a contar una anécdota sabrosa, pero sí les voy a contar, voy a partir diciendo que ser subgerente de innovación, gerente de innovación o líder de innovación en una organización es para los que les gusta trabajar con dolor de estómago, con los que en definitiva les gustan los desafíos. Siempre tenemos todo en contra, tenemos pocos recursos, poco equipo y se espera que construyamos el cohete a la luna en 2 días. Pero les diré que yo he trabajado en 3 grandes compañías a lo largo de mi carrera en innovación y gestión de innovación corporativa. Y lo más que anécdota, Julio, te diré que hoy en día se hace más evidente la sostenibilidad de los negocios. El contexto está demasiado vertiginoso. Nadie predijo la pandemia, por ejemplo. O sea, alguien aquí presente la predijo, por favor, conversemos un café. Pero nadie predijo la pandemia. Entonces es tan vertiginoso que un desconocido incluso te pueda disrumpir tu negocio principal, que esté en otra industria o que ni siquiera hoy día esté constituido como empresa, te hace estar iterando, probando y convenciendo a un comité ejecutivo, a un gerente general, en que tienes que estar pensando en cosas totalmente distintas, apalancados de tus capacidades como compañía. Siempre montando sobre las capacidades o lo que haces bien, tus ventajas competitivas. Entonces yo te diré que
acá hay conceptos claves, que el gerente general o el directorio esté convencido de que aunque sea un grupo chiquitito, esté iterando este contexto vertiginoso con soluciones distintas, apalancado por las ventajas o ventajas competitivas, diría yo. Y lo segundo es que ese gerente de innovación o subgerente de innovación sea kamikaze, como le digo yo, que se atreva. Porque te vas a equivocar. Nosotros jugamos con la probabilidad de fracaso. O sea, en realidad probabilidad de éxito, que es la más chiquitita. Fracasamos en lo largo de nuestra carrera. Y si no tienes interiorizado eso, es difícil conseguir el cambio de mentalidad. Entonces, más que una anécdota, les transmito esos conceptos, que el director o el gerente general esté alineado, que hoy día el contexto es vertiginoso, las empresas duran 2 años con suerte en el top de rentabilidad, no como antes General Electric duraba 15, 10 años en el top. Y segundo, un empuje del equipo, este útero chiquitito que tiene que estar probando y iterando distintas soluciones bajo las ventajas competitivas. Dijiste varias cosas que son súper interesantes, desde un punto de vista de las paradojas que significa innovar, y viste un ejemplo muy bueno que fue la pandemia. La pandemia para todos significó una paradoja muy grande, sobre todo desde el sector público, entre ¿qué atiendo? ¿Atiendo la salud o atiendo la educación? O la economía. Y cuando uno piensa en esas dos cosas como dos cosas totalmente distintas, se generan problemas, versus cuando uno piensa, bueno, necesito la salud de las personas para poder potenciar la economía y necesito una economía sana también para poder comprar insumos para poder atender la salud. La misma tensión se genera al interior de las organizaciones cuando yo estoy diciendo, bueno, tengo que estar atendiendo este negocio existente o mis capacidades actuales o apalancándome en las capacidades actuales, versus, por otro lado, tengo que estar generando nuevas capacidades para algo que yo no entiendo, o que puede ser una proyección a futuro de un negocio que va a estar cambiando, que puede estar cambiando mi mismo negocio con incertidumbre y no sé cómo poder enfrentarlo, cómo poder conciliarlo. Entonces, la primera tensión es que más que empiecen a ver esto entre la exploración y la explotación como fuerzas antagónicas, que lo piensen un poco como el yin y el yang. Son cosas distintas, pero que en su conjunto generan una unidad que es virtuosa. No sé si Rocío o Sebastián quieren meter un poquito la cuchara acá. ¿Cómo resuelven? ¿Alguna anécdota? A ver. Yo complementando el tema que dice la Dani, yo creo que definir innovación es súper importante porque todo el mundo en su cabeza tiene una definición de innovación que es súper distinta. Uno le mete mejora continua, el otro se lo sacan, el otro dice, no, esta cuestión es puro ingreso, el otro dice, no, es ahorro más ingreso, el otro dice, no, esta cuestión es... Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer acá, antes de meterse a innovar y todo, es decir, ya, ¿qué es innovación para nosotros? Y para todas las empresas, una definición de innovación puede ser súper distinta. Hay empresas que solamente toman la innovación como generación de nuevos ingresos, por ejemplo, y se enfocan en el desarrollo de nuevos productos, servicios, alianzas, etcétera, etcétera. Y hay algunos que también toman los temas de mejora continua y eso genera ahorros en la organización. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es definir. Y en términos de anécdota, para mí, por lo menos, lo más duro trabajando en el Estado, trabajando en empresa, ha sido por lejos la cultura. Y ahí de nuevo me voy a la clase, al nombre de la clase de cómo incentivar una cultura de innovación corporativa en tu organización. Todo pasa por las personas. Al final del día, las organizaciones las hacen las personas con nombre y apellido. Y siempre vamos a tener gente que nos rema para el otro lado, que no está ni ahí. Entonces, a mí por lo menos lo que me ha resultado es buscar estos evangelizadores o intraemprendedores, ya en la jerga más sofisticada, que tienen la mentalidad de emprender, que tienen esta mentalidad curiosa de solucionar problemas, de andar buscando nuevas tendencias, y con eso es trabajar, como hacer estos aliados chiquititos de las diferentes áreas, buscarme estos como socios, y de ahí empezar a meter temas, porque el ser humano, no me preguntéis por qué, Julio, porque no es mi ámbito, tendemos a buscar lo más difícil al tiro. Y es como, ya, voy a trabajar con Sebastián, y Sebastián dice, no, no quiero. Ya, pues Seba, no, no quiero. Y al final lo convenzo, pero lo que hace es así, ¿cachai? ¿No? Entonces, yo creo que lo primero es buscar aliados que remen para el mismo lado contigo, y ahí como que fluye. Pero si no hay un norte claro de qué es innovación y cuáles son las metas que queremos lograr, que muchas veces también como que están ahí bien dispersadas, es bien difícil porque la gente lo ve súper lejano. Es como, ya, transformación digital, ya, sostenibilidad. Son tan grandes esas palabras que no sabemos para dónde vamos.
Oye, mire cómo se va perfilando un poquito la cultura. Me encanta cuando empiezan a aparecer ciertos adjetivos calificativos. Tú dijiste evangelizadores, Denise había dicho kamikazes. ¿Ya? Estamos perfilando un poco la cultura necesaria para poder generar innovación corporativa. Pero Rocío, tú tiraste la piedra y después escondiste un poquito la mano. Tú dijiste, lo principal es definir qué es lo que es innovación. ¿Cómo defines tú innovación? Mira, para mí, y acá puedo diferir de otras empresas y todo, pero para mí es cómo agrego valor a mi empresa. Y acuérdense que una empresa, el mandato número 1 es generar ingresos. Si no generamos nuevos recursos, si no generamos ingresos, la empresa muere. Hay muchas organizaciones que dicen, no, las personas son lo primero, pero si yo no tengo el sueldo para pagar gente, no me sirve. Entonces, como primera opción digo, ya, ok, tengo que generar nuevos ingresos o tengo que mejorar mi utilidad. Y eso lo puedo hacer de dos maneras, con nuevos ingresos o con ahorro. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar la innovación explorando y explotando, como caminando y masticando chicle al mismo tiempo, que tiene que ver con, ok, cómo hacemos una mejora continua, cómo generamos ahorro de manera innovadora, pensando distinta, pero también cómo pensamos en el futuro, explorando para generar nuevos negocios, nuevos ingresos, etc. Entonces, para mí esa es un poco la definición de innovación. Hay organizaciones que la dejan afuera, y la mejora continua la dejan afuera por generación de ahorro, no hay ningún problema. Pero a mí me gustan las dos. Perfecto. Y me da un buen pase para preguntarle a Sebastián. Sebastián, tú vienes de Arauco, una empresa donde la parte operacional es importante, industria manufacturera por excelencia. ¿Cuál es la definición que ustedes tienen de innovación y cómo concilian esa mejora continua de los procesos versus también todo el I+D y la ciencia de punta que están creando cuando tú dirigías Bioforest, que permiten generar algo que la rentabilidad no la van a ver ahora, sino que son mejoras y tienes que esperar que crezca el pino o el eucalipto para después ver cómo te fue, ¿o no? Sí, tal cual. Mira, y yo creo que ese es un punto clave, el que decís tú, Rocío, de esto de la definición de lo que es innovación o investigación, desarrollo. Teníamos una discusión antes respecto de qué es investigación, desarrollo, qué es innovación. Al final creo que cada empresa, cada organización tiene que efectivamente dedicarle tiempo a definir qué es lo que busca con, ya sea hacer investigación, desarrollo, hacer innovación, a qué va a llamar mejora continua. Habrán algunas que deciden meterlas todas en un mismo saco y de hecho, no solamente respecto de sumar investigación, desarrollo, innovación y mejora continua, tú también tienes organizaciones que definen quién hace cierta innovación, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, o quién hace cierta innovación en algún otro ámbito, un ámbito asociado más a la investigación y desarrollo en el ámbito científico. El punto es, más allá de la definición misma, creo que es claro tenerla, y una vez que la tienes, lo que no puede dejar de haber es cómo vas a medir los éxitos que vas a ir generando o los avances. El hecho de tener objetivos claros también creo que es súper importante en mi experiencia y lo que nos ayudó en esa época en Bioforest a avanzar y un poco a mantener ese balance o ese equilibrio entre la explotación que tú decías, Julio, y la exploración. Era justamente el estar convencido de que a medida que iba avanzando tiempo, nosotros íbamos generando ciertos hitos, ciertos logros que eran medibles. Sin haber sido capaces de medir ciertos logros, hubiera sido muy difícil seguir convenciendo incluso a estos pocos aliados de los que se hablaba antes, de que esta cuestión iba avanzando para cierto lado, con un cierto norte. Entonces te diría que más allá de la definición exacta, que de hecho yo creo que en el tiempo va cambiando, o sea, es un ejercicio móvil, porque tú también lo decís, Rocío, esta cuestión depende mucho de las personas, y en organizaciones más grandes, como hay más personas, hay más estructura, muchas de estas cuestiones van cambiando en el tiempo. ¿Quién está? O sea, hoy día no es lo mismo, y creo que pasa en todas las grandes empresas, cómo se hace mejora continua y quién hace esa mejora continua y dónde se aloja, quién es responsable, o quién hace innovación, o quién hace investigación y desarrollo, y dónde se aloja, me refiero a qué área la está impulsando, que lo que probablemente era hace 5, hace 10 años atrás, para aquellas que partieron antes, ¿te fijas? Eso es algo que va cambiando y creo que no es malo que vaya cambiando. En el tiempo no es malo que las organizaciones se vayan sentando, se vayan poniendo de acuerdo y es que llegamos a un estado de madurez tal que ya no basta con este equipito chico que está impulsando ciertas iniciativas, sino que hay que darle una estructura más grande y tiene que depender ya no de esta área, de esta otra. ¿Te fijas? Entonces creo que, no sé, no es una respuesta tan directa porque es como bien fluida, es bien móvil.
sí es importante, como decía, tener esta definición clara y este norte, para dónde vamos y por qué lo queremos hacer. Sebastián, pero ahí también hay tensiones. Tú puedes tener el norte, claro, pero en ese norte está la tentación de privilegiar el corto plazo versus el largo plazo. Sobre todo cuando te están pidiendo hitos y retroalimentación, o que muchas veces las áreas de innovación son puestas en duda. Bueno, ¿cómo estás contribuyendo tú a la EBITDA? ¿Cómo estás contribuyendo tú al éxito de la compañía? No, mira, no te preocupes, pero cuando cosechemos los pinos o los árboles en 15 años más, o 10 años más, o 8 años más, vamos a ver los resultados. Pero eso es una eternidad, de acuerdo a lo que nos estaba diciendo Danisa al principio. ¿Cómo manejas esa tensión entre el corto plazo y el largo plazo? Esa tensión entre generar resultados concretos que te permitan conseguir goodwill al interior de tu compañía versus los desafíos de largo plazo que tú sí crees que van a ser estratégicos para el futuro. Esa es una pega de convencer, y hay que hacerlo todo el tiempo, ¿sabes? Uno no para, no me acuerdo de haber parado alguna vez de estar buscando formas y estrategias de estar convenciendo de que esas apuestas, a ver, convengamos, y capaz que yo tenía la pega más, entre comillas, un poco más fácil, pavimentada, porque Bioforest era una entidad, un centro de investigación que ya tenía mucha historia, ya que hoy día de tener más de 30 años de historia. Entonces ya había en el ámbito de investigación y desarrollo al menos una cierta cultura de esperar que estos proyectos, algunos de ellos, no todos, generaran un valor y que eso tomaba tiempo. ¿Ya? O sea, yo hacía algo de trampa en ese sentido, capaz y tenía esa ventaja. ¿Ya? Sin embargo, era, como te decía, un esfuerzo constante de estar convenciendo y ahí volver siempre a estas definiciones. Yo creo, mira, nada ayudó más que tener definiciones claras, objetivos, y capaz que lo que más ayudó en mi caso fue tener objetivos compartidos, co-construidos, ¿te fijáis? No eran cosas que este pequeño equipito de investigación o de innovación, o independiente del tamaño que fuera, habían decidido qué hacer, o lo habían decidido solamente con qué sé yo, el vicepresidente o el gerente general, que fuera, sino que era co-construido con aquellos que eran los clientes internos. ¿Para qué estás haciendo investigación? ¿Para qué estás haciendo innovación? ¿Para mejorar los procesos productivos? Bueno, tráete al gerente de planta, tráete al, qué sé yo, al gerente de tienda, tráete al gerente que corresponda, co-construyan el objetivo, co-construyan el plazo, co-construyan el equipo, y en base a eso vamos haciendo el seguimiento. Yo creo que esa fue la herramienta que más ayudó a que esta cuestión fuera, que pudiéramos seguir convenciendo en el tiempo. Súper. Dijiste varias cosas que son súper importantes desde un punto de vista de la gestión de la innovación, que tiene que ver con cómo se institucionalizan ciertas prácticas al interior de las compañías. Porque probablemente al principio es una celebración cultural, vamos a hacer innovación, están todos on board, pero si es que no empieza a generar resultados, si esto no se institucionaliza, esos esfuerzos muchas veces tienden a no perdurar en el tiempo, y al revés, queda como el estigma, ya están los innovadores, pero no consiguieron nada, y eso termina dinamitando cualquier tipo de posibilidad de tener una cultura de innovación un poco futuro. Ahora, institucionalizar, dijiste, y co-construir con los stakeholders internos cuáles son esos objetivos, plazos y forma y metodología de trabajo. Y ahí quería preguntarle un poquito a Danisa, porque es muy buena, y ahí hay otra tensión que aparece muchas veces de, bueno, ¿cuánto foco le pongo yo a los stakeholders que son internos versus cuánto foco le pongo yo a los stakeholders que son externos? Y cuando digo que son externos, pueden ser tus clientes, y esto es algo que lo vive muy fuerte en la industria del retail, que está siempre saliendo nuevas tendencias, te están demandando nuevas cosas, porque los clientes están demandando cosas distintas, pero también porque hay una vinculación creciente con el mundo de las startups o proveedores de tecnología externo, que caen bajo el paraguas de la innovación abierta, que te pueden generar soluciones innovadoras para tu compañía, pero son de afuera, no son internos, sobre todo cuando la empresa ha sido exitosa. No sé cómo, si es que ves una tensión ahí, Danisa, y cómo la sí. Yo te diré que hace 10 años o 12 años existía esta resistencia que la innovación era interna y que la compañía era una cápsula, y el que traía algo de afuera, el gerente TI decía, no, me va a robar la información, etc. Hoy en día, y gracias a Dios, en Chile por lo menos, ya no existe mucho ese concepto o esa creencia. Y te diré, voy a hacer una analogía que me gusta mucho hacer, siempre la repito en las presentaciones, que, por ejemplo, yo que estoy en una linda organización que es Sodimac, en el retail, que todo es para ayer, o sea, yo no tengo
el mediano largo plazo, se los declaro, o sea, me duele el estómago decirle el largo plazo porque ya no, todo para ayer. Entonces, ¿qué es lo que digo yo siempre? Y es, nosotros en Sodimac nos transformamos de un buque, buques grandes, que el iceberg está a 5 kilómetros más adelante, que si yo no doblo ahora a la derecha, yo voy a chocar, ¿ya? Nosotros nos transformamos en un portaavión. No vamos a hacer nunca un Google. Nunca vamos a volver a nacer nativos digitales. Y eso hay que sacárselo de la cabeza en la estrategia y en la estrategia de innovación. Pero sí lo que podemos ser del buque a un portaavión. ¿Qué hace el portaavión? Permite que los jets se posen en este buque y ese jet, que es mi socio, ya sea un proveedor, socio estratégico, una startup, un área interna, se pose o vaya hacia adelante al iceberg y me diga, ojo, Danisa, tienen que doblar a la derecha porque si no van a chocar, porque la tecnología de inteligencia artificial te está diciendo esto y esto y esto. Y yo no soy el que va más rápido, va ese jet, que es mi socio estratégico, pero ¿cómo se posa el jet en este buque o en este portaavión? Yo tengo que dejar un sandbox o tengo que dejar una opción de que este jet se comunique conmigo. Y eso quiere decir que yo tengo que proveer información. Yo tengo que sacarme la estructura de que a veces las áreas legales dicen, no podéis pasar esta información, esta otra, que la base de datos. Construye algo que puedan colaborar en conjunto. Porque si no, es toda una fantasía que nunca llega a ser una realidad y no me sirve. Esto es lo mismo que yo trabajé en su minuto en Chilectra, como una zapatilla. Estas que tú enchufas todo. Bueno, nosotros nos transformamos en una zapatilla en Sodimac y nos conectamos con los startups que traen tecnología exponencial, que jamás nosotros, aunque traigamos al mejor gerente de TI, tecnología y transformación digital, lo vamos a poder hacer, porque la arquitectura sistémica montada es pesada. Entonces, sí o sí, hoy la innovación es externa, pero tienes que poner a disposición esa conexión, esos vasos comunicantes que son necesarios. Y tienes que desprender de estructuras legales, de boletas de garantía. Yo me acuerdo de una startup del 2014, le pedían una boleta de garantía de 500 millones de pesos. ¿De a dónde? Si él tiene que sobrevivir. Y era para probar. Eso ya, menos mal, no está pasando. Pero con esa, yo no sé, comparación, quiero transmitir de que efectivamente tú hoy día, decir que la innovación es interna solamente, se los declaro, están perdidos. Danisa, dijiste varias cosas bien interesantes. En primer lugar, nombraste a Google. Me encanta el caso de Google. Yo creo que inventaron los LLMs, los grandes modelos de lenguaje tipo ChatGPT. Todos los que inventaron ChatGPT venían de Google y ahora como que se les da vuelta un poquito la torta porque su modelo de negocio, el modelo de negocio de Google está siendo amenazado por la existencia de estos lenguajes tipo ChatGPT donde la gente está buscando en otro lado y ellos que Google, el negocio de Google era vender real estate en tu pantalla, estaban vendiendo tus ojos, ahora con los lenguajes de inteligencia artificial que te hacen un resumen después de la búsqueda, bueno, básicamente disminuiste a la mitad del real estate que tú tenías en tu pantalla para poder vender. Así que tienen que innovar en su modelo de negocio. Ahora, dijiste algo que también me gustó, que esto hace 10 años era muy interno, y después notaste un cambio. ¿A qué crees tú que se debe ese cambio? ¿Ya? Y a lo mejor ahí hay ciertas variables que son más ecosistémicas que pueden haber estado cambiando en los últimos 10 años a nivel nacional. Yo constato lo mismo. Hay un cambio en la colaboración que existe con las empresas externas, pero ¿a qué se debe ese cambio? Julio, yo creo que los directores y los gerentes ya nos dimos cuenta de que la sostenibilidad de los negocios puede estar en riesgo de un año para otro. Antes no, como les decía. Entonces, ese grado de urgencia te hace bajar un poco las barreras y decir, aceptemos, veamos para probar. O sea, probemos, si no perdemos nada. Ese costo, ese capital de riesgo hoy día está en eso, más que en monetario, en experimentar. No pierdes nada en experimentar. Lo puedes hacer. Hoy día estamos a un nivel comunicacional. Yo hoy día puedo estar hablando con China de lo que pasa. Me pasó en pandemia. Yo hablé con los chinos en pandemia, que nos llevan 5 meses o 4 meses antes. ¿Qué está pasando con el retail?
se están yendo todas las casas, me decían, están todos encerrados. ¿Cuál es la casa de Chile? Saquen ustedes la conclusión. Sodimac. Y empiezas a conectarte y ver oportunidades. Entonces hoy día los gerentes y toda la organización empiezan a ver que si yo no parto en esa comunicación bajando barreras, tampoco me doy cuenta de insight que pudiesen beneficiar mi sostenibilidad del negocio. O sea, ya no es, Julio, que tú pierdes EBITDA porque no cierras un negocio. Aquí tú pierdes el negocio, como Google. Desapareces. Y ese sentido de la urgencia hoy día está muy aquí. Eso es lo que hizo cambiar. Oye, yo voy a meter la cuchara ahí porque... Uno está el hambre, pero otro está en las ganas. El otro, sí, pero ¿sabéis qué? Y de nuevo, como volviendo al tema de las personas, esto es súper importante de que si no pasa por el gerente general y el directorio, no pasa nada. No pasa nada. No sacan nada con decir, oye, parece que está de moda la innovación, hagamos una gerencia de innovación, porque si no, y acá había una pregunta por interno que nos mandaron, la burocracia interna que hay que bypassear y crear, si no está el mandato de arriba, no les voy a decir que es imposible, pero de verdad es cerca de lo imposible. Entonces, yo creo que ahí también todos los temas de burocracia interna, cómo se frena la capacidad de innovación, si no está el mandato de arriba del gerente general, del directorio, siendo facilitadores y empezando a destrabar los nudos, no pasa nada. Entonces, si la Dani hoy día tiene esa capacidad de ser un portaavión, que me encanta el ejemplo, la zapatilla no te la había escuchado, Dani, pero como de hablar y flexibilizar y todo, es porque también arriba hay un alineamiento que te permiten hacer todo este tipo de cosas, si no es imposible. Y efectivamente ha habido una transición en los últimos 10 años, las empresas cada vez están más abiertas o porque están obligadas por temas regulatorios, que la ley REP, que los famosos ESG, que la competencia te ataca de un día para otro, que de repente apareció una startup que no sabía que existía y está facturando más que tú. Entonces, todos esos factores externos hacen que tú tengas que estar despierto y eso depende del directorio. Hoy día los directorios y el gerente general no solamente tiene que estar preocupado del hoy día, si es por el bien de la empresa, tiene que preocuparse del mañana también. Y eso es lo que nos cuesta cada día más. Y lo estamos viendo de a poquito, efectivamente se ha cambiado, hoy día se habla de innovación abierta y todo, pero yo creo que todavía, Julio, no está a la velocidad que se necesita. Sobre todo los sectores más tradicionales que a lo mejor no se ven tan amenazados por estas amenazas fantasmas o regulaciones, etc. Quiero agarrar un poquito de eso y te voy a dar la palabra después, Sebastián, porque todas las organizaciones tienen un esfuerzo que es adaptativo y para poder adaptarse a ese medio ambiente van generando cierta estructura, cierta burocracia, por ejemplo, el ejemplo de la boleta de garantía es porque a lo mejor alguien alguna vez no respondió y alguien dijo, bueno, tenemos que tener resguardo, al tener resguardo vamos a poner una boleta de garantía y queda establecido eso como ley. Ahora, eso funciona muy bien cuando el medio ambiente es estable, pero cuando el medio ambiente empieza a cambiar, bueno, tú tienes que empezar a destrabar muchas de esas restricciones o esas barreras o esas burocracias que son establecidas por alguna razón porque no se están adaptando al contexto actual. Y para eso, las tensiones al interior de la organización entre sus unidades, esto es un poquito más teórico, pero efectivamente se escalan, ¿ya? Y quien tiene que resolver esto, pues el gerente general, y aquí Rocío nos está diciendo, ojo, no es solamente el gerente general, sino que es el directorio. O sea, si el directorio no está convencido de que aquí hay que desarrollar ciertas capacidades para competir en el futuro, en un escenario que todavía no se avisora, bueno, ese gerente no va a poder realizarlo a nivel interno y si que tú eres un gestor de innovación que está en una unidad, no vas a tener cómo enfrentarte muchas veces al gerente de operaciones que tiene que estar salvando el día a día y le van a estar dando caso a ese gerente de operaciones, recursos, tiempo, atención, en desmedro de lo que son los proyectos de innovación que ustedes están generando hacia adelante. Y ahí, Sebastián, tú dijiste que estaban bien organizados a nivel de la estructura y de la institucionalización. ¿De qué forma esa tensión que de repente transpira a nivel de los equipos o las unidades se resuelve más arriba a nivel de gerentes o a nivel de directorio? A ver, yo creo que primero la tensión nunca desaparece, ¿ya? Es algo que existe y que saber vivir, tú lo dijiste al principio, Julio, hay que saber navegar ese tipo de cosas. Clave es el hecho de, a ver, tiene que haber, como decía Rocío, un apoyo
Nada de esto existiría si es que no hay una convicción o una intención real de los principales tomadores de decisiones de cualquier organización de estar dispuestos a meterse en este ámbito de la innovación o de la investigación y desarrollo y dedicar recursos. Al final esta cuestión se trata de dedicarle recursos, tiempo de ciertas personas, recursos para poder probar, pilotear, escalar, lo que fuera. Son recursos y eso tiene que ser una decisión consciente. Por lo tanto, ese apoyo tiene que existir. Sin ese apoyo va a ser imposible, va a ser muy difícil poder avanzar. Luego, te asegura eso que se resuelven todas las tensiones, en el fondo que tú vayas a poder ir al gerente general a decirle, oye, sé que el gerente de operaciones no me pesca. No, porque al final, sobre todo en estructuras y organizaciones más grandes, más maduras, oye, al final todas las personas hacemos que las cosas pasen o no pasen, ¿ya? Y hay cierto nivel de empoderamiento que hace que, de nuevo, las cosas pasen o no pasen. Entonces, ahí yo creo que esta tensión se navega con, dos elementos. Uno, el que ya dijimos, el que existe esa convicción y que por lo tanto eso siente ciertas bases de, que estamos dispuestos a destinar ciertos recursos y que eso sea algo que se vaya recordando, sobre todo en los ámbitos más operacionales. Es importante hacer recordar eso, pero lo segundo es, yo creo que las áreas o las personas que están trabajando, impulsando estos proyectos, de nuevo, hacer la pega de estar constantemente en contacto y apalancarse de esa co-construcción que yo decía antes, con esa área más operacional, para decir, oye, al final estamos remando todos para el mismo lado, por difícil que sea el tratar de dedicarle algo de recurso y tiempo desde el ámbito más operacional a estas cuestiones más exploratorias, pues hagámoslas porque estamos todos apostando al mismo objetivo. Te diría que son esos los dos elementos que apalancan, al menos en mi experiencia, el que uno pueda navegar esto. ¿Es garantía de que lo hay por resolver siempre? No, para nada. Es una cuestión que tenés que estar todo el tiempo navegando. Ahora, quiero tocar algo que tú dijiste, Sebastián, del área operacional con lo que dijo Rocío antes, que tenía que ver con las personas, ¿ya? Y voy a hacer aquí estereotipos, ¿ya? Yo sé que los estereotipos son malos, pero si tú vas a hablar con alguien, un experto operacional, Black Belt, Lean, Six Sigma, probablemente esa persona va a venir de la ingeniería, va a ser más o menos estructurado, cuadrado, etcétera, etcétera. Y cuando tú lo enfrentas a un equipo interdisciplinario de innovación, donde puede haber gente de marketing, de la parte comercial, menos estructurada, se generan tensiones a nivel cultural porque son muchas veces idiomas incompatibles. ¿De qué forma trata o se puede resolver ese diálogo que de repente se genera entre la parte operacional y la parte más de innovación? ¿Sabéis que mientras lo decía me estaba acordando de un par de ocasiones en las cuales, a ver, en mi experiencia, esos estereotipos, a pesar de que sí existen y uno se los puede imaginar, yo creo que la mayoría de las veces esos expertos que tú decías, Julio, son gente que al mismo tiempo sabe perfectamente que aquel proceso que están operando hoy día en algún minuto se fue desarrollando o es una evolución de algo que antes no era así. Lo tienen súper claro y probablemente lo aprendieron para llegar a donde están. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que están muy... Es como una cuestión de administrar el tiempo para ellos. ¿Te fijas? El saber que tienen que generar resultados rápidos, pero eso no los aleja de la idea de que esta nueva posibilidad o esta exploración o lo que sea, o la idea que se está tratando de desarrollar, tiene una probabilidad de éxito y si la tiene, puede generar un proceso aún mejor. En otras palabras, me tocó trabajar con muchos de ellos que sí tenían esa apertura de mente, capaz que no el tiempo, te fijas, ahí capaz que tiene que ver, nos vamos a ir a otro ámbito de la discusión, que es cuáles son los incentivos, cómo los miden, pero desde el punto de vista cultural de cómo están así formados, te diría que al revés, hay gente que dice, oye, sí, pucha, si este proceso se puede mejorar, y muchas veces las mejores ideas posibilidades de destrabar ciertas cuestiones que hacen que el proyecto no avance, vienen desde la misma operación. Sí, capaz que tiene que ver con los incentivos. Yo meter la cuchara cortito, ¿no? Me da risa porque todos caricaturizamos al gerente legal, al gerente de finanzas, al gerente de operaciones, como que lo tienen caracterizado. Pobre, si nos están escuchando, gracias por estar aquí. Pero yo creo que también tú decías ya, la gerencia de marketing más creativa y todo, la innovación es un balance entre creatividad y disciplina.
Y si tú te pones muy creativo y no bajas y no aterrizas y no tienes resultados, no pasa nada. Entonces, un actor importante y relevante es operaciones, porque efectivamente le pega el día a día del negocio, pero cuando tú le muestras al equipo los beneficios que hay, de nuevo, bajando los indicadores, bajándolo a KPI, obviamente que van a estar interesados. Y a mí también me han pasado casos en sectores duros como la minería. Chiquillos, los gerentes de operaciones son los que tienen la plata dentro de la empresa. Entonces, si tú logras más encima trabajar con el gerente de operaciones, va a salir la plata para innovación. Entonces, hay un trabajo que es bien interesante, pero de nuevo, abriendo con indicadores, entendiendo que es un balance entre creatividad y disciplina y equipos multidisciplinarios. Pero ojo que de repente las áreas más duras pueden ser los mejores aliados y la gente tiende a pensar que la innovación está sola en creativos. Para mí, las personas que piensan de manera innovadora o que tienen mentalidad emprendedora son las sacacacho, las que resuelven problemas. Y típico que uno tiene a alguien dentro de una empresa, ya estos departamentos estigmatizados, legal, finanzas o operaciones, los que vuelan y decir, oye, le pasa ahí un problema y siempre me lo soluciona, váyanse para allá. Porque de verdad ahí hay algo muy interesante, pero quédense con el balance y con que operaciones siempre tienen los recursos. Oye, interesante, no sé, Danisa, si quería también comentar. Dos cositas. Lo primero, estoy en operación, así que me salvé. Aquí, la gerencia de innovación, yo estoy convencida que deberían estar en gerencia de planificación estratégica y o operaciones. Y eso por un lado. Y por otro es contarles un caso, que a mí, yo tengo esta visión. Cuando uno lleva un portafolio de innovación y estás pensando en el mediano, ya un poquito largo plazo, pero yo que estoy en el mediano, en la adyacencia también de innovación, yo genero embriones. Ya que soy mamá, yo genero embriones. Y este embrión yo no lo suelto porque es algo demasiado raro para la organización. Y este embrión, cuando nace, es decir, cuando lo tengo que entregar a un área que lo va a operativizar y hacer que esto crezca y se escale en la compañía, yo no le quito el útero. Como innovación, por lo menos estoy 2 años cuidándose hijo que ya nació y entró al colegio. Ahí lo suelto. ¿Por qué? Porque si no se desnutre. Llega un área, llega una familia de otra área que tiene 10 hijos, 10 problemas. Y este hijo, que viene quizás de un color distinto, con un pelo distinto, se va a desnutrir. Y yo como útero tengo que seguir nutriéndolo por un tiempito. No tanto, pero por un tiempito, por lo menos 2 años me ha pasado en Sodimac. Pero en el otro caso, cuando yo busco problemas y oportunidades que quizás son más de core del negocio, yo me tengo que ir al área que tiene el dolor. ¿Por qué? Porque tiene incentivos para ese dolor. Win. Van a trabajar conmigo. Segundo, tiene una mirada de la mejora continua y lo obvio, pero nosotros tenemos la mirada de lo no obvio. Win, complemento. Tercero, tiene presupuesto, porque yo nunca tengo presupuesto. Win. Y cuarto, le soluciono un problema a él y al usuario. Tengo a todos y él tiene un comité donde mostrar, listo, toda la organización se entera. Ahí están las 4 claves que me permiten a un proyecto que es core o un proyecto que es un poquito más disruptivo, que le doy el útero y no lo suelto hasta que ya entra al colegio. Les quería transmitir esos ejemplos que me han funcionado. Oye, súper interesante, que habla muchas veces que las innovaciones, si quedan huérfanas, se pueden desnutrir. Entonces hay que integrarlas de una u otra forma dentro de las unidades de negocio, que pueden tener cierta resistencia, sobre todo cuando no es algo que tú creaste, pero que interesante que tú lo entregas ahí como una ofrenda para que también se luzca esa otra área. Y se lo muestra al comité, mira lo que nosotros creamos, mira lo que nosotros hicimos. Solamente quiero mencionar a propósito un poco de la tensión que existe entre los equipos operacionales. 3M, empresa súper innovadora, que viene también de la minería hace mucho tiempo, cuando empezó a aplicar técnicas de Lean, terminó matando el área de I+D. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que dar un poquito paso atrás. Y de hecho hicimos un estudio en una empresa de minería en Chile, a propósito, Rocío, de tu ejemplo, que estaba implementando estas prácticas de mejora continua, que son muy del área de la ingeniería. La clave del éxito para que la implementación de esas prácticas también te ayude a mejorar la innovación es que se aproveche la implementación de estas metodologías Lean para
poder que los equipos de trabajo conozcan otras áreas funcionales dentro de la organización. ¿Ya? En la medida en que ese diálogo empieza a saber que hay un problema en operaciones, que tengo que comunicarle con la gente de marketing, que tengo que hablarme con la gente legal, que tengo que hablar con la gente que tiene los recursos, ahí es donde se pueden conseguir no solamente ideas, sino que también recursos para poder sacar esto adelante. Así que vuelvo un poquito, estamos caracterizando un poquito a este gestor de innovación. No solamente es un kamikaze, un evangelizador, sino que también es una persona muy buena para crear redes internas dentro de las organizaciones. Sí, sorry, es que quería ahondar un poquito en ese punto, porque creo que el lograr que ese equipo de innovación, de investigación y desarrollo genere esa interacción con las áreas más operacionales, no solamente le permite a este equipo tener más conocimiento y entendimiento de los procesos de manera más profunda, sino que también genera las confianzas para apuntar a esa convicción, a ese estar convenciendo todo el tiempo que hablábamos antes. En el fondo, a mí me gustaba ver el área que traíamos en Arauco, que me tocó a mí liderar hace tiempo atrás, como al final una empresa de servicios, ¿cierto? Y el servicio que presta es un servicio que tiene que, como todo servicio, tiene sus clientes y tiene que tener ciertos factores que lo diferencien y que hagan que los clientes estén dispuestos a consumirlo, porque, de nuevo, si nos paramos en el área de operaciones o el área que está operando, siempre va a haber una intención por mejorar el proceso, hacerlo más eficiente, mejorar el rendimiento. O sea, la búsqueda de nuevas soluciones está siempre ahí. La pueden ir a buscar a donde un proveedor tradicional o la pueden venir a buscar a esta área interna. Entonces, la gracia está en, si lo entendemos como un servicio, cómo soy capaz de generar la relación de confianza y al menos, en mi experiencia, servía el que tuviera cierto tiempo dedicado del equipo a no solamente estar trabajando en estos proyectos más disruptivos y qué sé yo, sino que también buscar cómo a partir de la experiencia que tenía este equipo, que muchas veces era bien específica en ciertos aspectos técnicos, eso podía ayudar a resolver cuestiones que no necesariamente eran del ámbito del I+D o de la innovación, pero que eran dolores que tenía la operación. Entonces, de nuevo, a tu punto, no es solamente generar la relación como para el entendimiento del proceso, sino que aportar y construir a la confianza para que después fluya más la relación. Oye, y en eso afecta un poco la misma estructura de la organización, y se lo pregunto porque es muy distinto cuando uno está innovando en un solo lugar, cuando tiene que construir relaciones a lo largo y ancho del país o de distintos países. Ambas son empresas, Arauco y Sodimac, multinacionales. ¿De qué manera esas relaciones o ese networking o ese construir confianza o ese estar constantemente evangelizando ocurre de manera transfronteriza? Épico, Julio. Épico. De hecho, yo te diría que lo primero, o lo que ha funcionado a nosotros en Sodimac no ha funcionado, es que desde Sodimac Chile hicimos una innovación top-down. Eso quiere decir que buscamos focos. Hoy día nuestro foco es la experiencia cliente en tienda física y eficiencia en procesos que impactan al cliente final, sobre todo en la tienda física. El .com está todo traqueado, la tienda física no. Si Dani se entra y sale sin comprar, no tengo idea si es que vino a la tienda incluso. Entonces, te diré que lo primero es focalizar los esfuerzos porque somos reducidos. Entonces, cuando uno hace esta innovación top-down, que está convencido, son proyectos de alto impacto, el mismo proyecto te sirve como evangelizador a los demás cuando tiene éxito. Entonces, no voy como tanto a predicar, súbanse al carro, sino que pago por ver. Ven que tengo resultados solito. Es como miel para las abejas, te siguen, pero tú tienes que tener habilidades comunicacionales también. Lo dijo la Rocío. Esto es una disciplina, igual que el tenis, ya que vi Roland Garros ayer. Igual que el tenis, se entrena. Jarry sigue entrenando, no porque llegó a Roma a la final, va a dejar de entrenar. Se sigue entrenando constantemente. Entonces, cuando te empiezan a ver esta disciplina que es sistemática, la innovación no cae del cielo, tiene etapas. Enfocar, diseñar, idear, prototipar, escalar. Y nos demoramos. Entonces, cuando sale un producto y este embrión que pinta para ser Einstein, lo siguen. Entonces, yo he partido desde convencer con el hacer.
Y creo que así se replica Sodimac Chile, Sodimac Colombia, pero hay algo, eso es en los proyectos, pero a nivel cultural, esto tiene que ser bottom-up, desde la base. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que generar un área fértil, ¿ya? Para que yo después vaya a hablar a Colombia y me digan, esta está loca, o sea, con el portaavión que está hablando, para que genere conexiones y me entiendan. Entonces, el brazo armado, para partir rápido, es cultura a nivel de toda la región, empezar a generar el terreno fértil, pero se siembra con los proyectos y con los resultados moviendo KPI. Y después se suben. Súper. Sebastián, ¿cómo manejas esa parte internacional? Ahí, mira, eso es un tema, no es fácil, por razones obvias, por más que tengamos las herramientas para comunicarnos, si no estáis presentes y no estáis, lo hablamos antes, la importancia de estar cerca de los procesos, y las distancias geográficas te generan eso, una mayor brecha. Yo creo que en la medida que se den dos factores, eso deja de ser, las restricciones geográficas dejan de ser tanto tema. Una, si es que los procesos o las mejoras que se están desarrollando y los objetivos que se fijaron son de tipo bien técnico. O sea, si requiere un nivel de sofisticación tal que es como natural que la organización, independiente si estáis parado en Chile o estáis en Estados Unidos o donde sea, vaya a tender a mirar al experto que está en cierto lugar, ¿cierto? Entonces la variable, la componente técnica de la solución del problema te puede ayudar a resolver una parte de eso. Y la otra tiene que ver con por ahí el nivel del plazo, cuán largo tiene que ser la implementación y por lo tanto cuánto esa organización, el área que está parada en Estados Unidos, por ejemplo, cuántas herramientas va a realmente tener. Danisa lo decía antes, importante que muchos de estos proyectos tengan un tiempo suficiente, no solamente para la exploración y para el desarrollo, sino que después para la implementación. Entonces, normalmente estos proyectos, si requieren más tiempo, por ahí la organización local en Estados Unidos, por decirte algo, salvo que tenga un área ahí mismo, que difícilmente una organización que tiene presencia multinacional va a tener áreas replicadas. Si no es así, de nuevo, va a tender a tratar de apalancarse no tanto de la parte técnica que decía yo antes, pero sí de la estructura y de la forma y de la cultura de llevar adelante estos proyectos. Entonces, de nuevo, creo que no tiene una solución tan fácil. En mi experiencia, si se dan esas dos variables, lo que te permitía era que las áreas, independiente del lugar físico donde estuvieran, tendieran a recurrir a este equipo que podía estar más centralizado. Oye, yo ahí me quiero agarrar de algo que dijeron los dos. La Dani lo dijo muy fuerte y claro, es desde el hacer. Desde el hacer se genera confianza, desde el hacer generamos capital social, porque si no hacemos, no pasa nada. El decir, y acá hay un dato que se ha mantenido en el tiempo, los gerentes, los directores, ya cuando eres más jefe, pasas mucho tiempo planificando, pensando, armando estrategias, pero cuando tú, que es pensar, quedarse acá arriba, pero cuando tú agarras ese número y lo que realmente se implementa y se hace, ¿cuántas estrategias pasan a la acción? El 10%, Julio. El 10%, eso está estandarizado a nivel mundial. Entonces, demos vuelta. Cuando nosotros hablamos de innovación y crecer y cambiar la empresa y todo, oye, de repente los equipos se encierran meses a definir innovación, a definir para dónde va la micro, a definir, y todos los equipos empiezan como a desalentarse, a decir, ya, de nuevo más post-it pegado en la pared y todo. Y al final, sí, está bien, definamos innovación, definamos las metas, pero hagámosla corta, pues, chiquillos, porque lo más importante es demostrar haciendo, y eso nos falta mucho. Y de nuevo, quédense con el dato para que se den cuenta. Solamente el 10% de las estrategias a nivel general de una empresa se implementan. Entonces no pierdan tiempo ahí, porque es desde el hacer donde vamos a aprender, donde vamos a iterar y donde vamos a empezar a cambiar las reglas del juego. Y también a generar confianza, porque hay un tema importante que nos juega en contra, no solo a nivel organizacional, sino que a nivel país o a nivel países subdesarrollados en general, que no tenemos confianza, que no pensamos en el ganar,
que no cooperamos. Entonces ya partimos, ya tenemos una mentalidad que nos juega también en contra. Entonces, desde el hacer tú demuestras que algo es posible, tú tangibilizas ese sueño y dices, mira, resultó. Y la gente empieza, ya, mira qué entretenido. Y como decía la Dani, se empiezan a subir al carro. Entonces, yo me quedo con desde el hacer, y acuérdense, solo el 10% de la estrategia se implementa, así que, por favor, den vuelta el número y el tiempo y el enfoque. Súper, y bueno, volviendo un poco al comentario que había hecho la Denise al principio de qué cosas habían cambiado en los últimos 10 años, también hay un auge de las metodologías ágiles, no solamente a nivel de trabajo, sino que también de emprendimiento, Lean Startup, cómo podemos hacer, testear las hipótesis lo más rápido posible, fallar rápido, fallar temprano, son mantras en general para poder desarrollar productos de manera rápida. Nos van quedando pocos minutitos y hay algo que yo necesito preguntarles y voy a seguir con la analogía náutica de la Danisa. Bueno, cuando la marea está alta, todos los barcos flotan, pero cuando baja un poco la marea, bueno, hay algunos que encallan. Y ahí hay ciertas industrias, para poder hacer innovación se necesita algo de holgura organizacional. Cuando viene el periodo de las vacas flacas, esa holgura tiende a desaparecer y ahí es donde los primeros muchas veces en ser cortados son las áreas de innovación. Entonces ahí quería preguntarles cómo navegar o cómo transitar periodos de vacas flacas a nivel económico del contexto general, no algo coyuntural de cómo le esté yendo a su empresa. En la industria forestal el precio de la celulosa es cíclico, en la industria del retail también tenemos ciclos económicos que siguen muy de la mano la economía nacional. ¿Cómo resistimos eso sub y baja de la marea? A ver. Dale, Sebastián. Dale, parte tú. No se peleen. No nos peleemos. A ver, yo diría que lo mismo, falla rápido y barato, no te armes de un equipo gigante. Sigue siendo un equipo flexible, este movimiento de cintura que tienen los esquiadores, como dice mi querido Eduardo Misón, gerente general de Sodimac, hay que ser liviano. Entonces, en los momentos donde efectivamente la marea está baja, estas áreas de innovación tienen que... Nosotros jugábamos muy bien en este trade-off con un equipo interno y un equipo externo de innovación. Este equipo externo por consultoras que te puede servir una mirada externa también sin burocracia de la compañía y savia nueva, digámoslo así, sin esta contaminación interna. Entonces, nosotros teníamos esa ambidiestría entre lo interno y lo externo. Vaca flaca o baja la marea, lamentablemente el apoyo externo baja, se sale del equipo y queda el interno, ya con esa metodología media entrenada, sistematizada, y ahí te tienes que ir directamente a los dolores compañía, porque la compañía se achica lo core. Olvídate un poco de la innovación transformacional, de hecho, olvídate quizás en parte a lo adyacente, no lo dejes completamente porque tienes que seguir equilibrando tu portafolio. Pero te vas más a lo core, a esa mejora continua que decía la Rocío. Entonces ahí te apoyas en los presupuestos, equipos de las áreas. Tienes que ser capaz de entender el problema y seducir a esa área como apoyo dentro de la organización. Entonces eres un startup, y este otro concepto, dentro de la misma empresa. Tal cual. Tú funcionas con Lean, eres una célula. Y cuando haya abundancia, te vuelves a armar con un equipo externo en mi caso, o interno, pero no tan grande tampoco, para ponerle más punch a lo que es la adyacencia y el portafolio se empieza a equilibrar más saliendo de la mejora continua. Esa es la receta, hemos vivido, yo creo que llevamos harta baja marea, les diré, harto rato, pero no hay que desaparecer. Porque esta célula o este bichito del coronavirus de innovación, porque ya me quedó a mí grabado, que se va contaminando y contagiando y expandiendo, tiene que siempre existir, hoy día sobre todo. Entonces esa es la clave, creo yo, que hemos nosotros como compañía soslayado estos ámbitos bien desafiantes. Súper. Para complementar, yo creo que es inevitable ponerse creativo en esas épocas. Y es inevitable, como decía Anisa, tener que optimizar los recursos van a ser menos, sí o sí. Entonces va a tener que elegir qué cosas apagar y qué cosas mantener. Claro, en el mundo ideal uno puede mantener un pequeño... Yo coincido con esa mirada de
de lo core no tanto, al menos en mi experiencia, no tanto en el ámbito del corto versus largo plazo, sino que lo core respecto de cuál es el impacto que puede generar. A eso me refiero con que van a haber proyectos que se van a mantener asociados a pegarle a lo más inmediato, ¿sí? Pero también algunas apuestas, lo ideal sería mantener algunas apuestas que apunten al largo plazo, porque tengan un impacto relevante que justifique el seguir inyectándole recursos a pesar de esa época de vaca flaca. Pero de nuevo, inevitable va a ser ponerse creativo en la forma, capaz que, no sé, optimizar los recursos internos. Y respecto de lo externo, yo creo que hay una oportunidad. Tú planteas el interno versus externo, Danisa, respecto de las consultoras o los que consumen, por así decirlo, recursos, porque te traen más cosas, y ahí uno puede hacer capaz un doble clic porque hay una red externa de recursos disponibles. El Estado pone recursos en ciertas cosas, que son cuestiones que uno capaz que normalmente está consumiendo, pero es como pasa siempre. En el fondo, cuando uno tiene una maquinita andando, por ahí no le dedica tanto tiempo a sacarle bien punta al lápiz y a ver hasta dónde más podéis, qué sé yo, postular a nuevos proyectos, nuevos subsidios, cosas por el estilo que fomenten este tipo de proyectos. En época de vacas flacas, capaz que uno tiene que redoblar los esfuerzos por salir a buscar esas opciones de financiamiento. Tanto en Chile como afuera, no son pocas las instancias de, qué sé yo, centros en el caso de Arauco se trabajaba mucho con centros de investigación. Uno puede también apalancar recursos muchas veces de otros, de gobiernos afuera de Chile, que a través de ciertos centros de investigación o agencias también están dispuestos a invertir en algunos proyectos. Entonces, hay uno redobla esos esfuerzos, diría yo. Súper, bien interesante. Aquí voy a responder, te voy a dar el tiro a la palabra, Rocío, porque esto es pase gol también para que hablemos un poquito más de política pública, pero desde el punto de vista de las universidades son al revés, son contracíclicas. Entonces, cuando la economía va bien, todos los alumnos se van graduando. Cuando la economía está un poquito mal, se quedan acá, y eso significa que las universidades aumentan su output productivo y de investigación. Rocío, ¿cómo ves tú esos vaivenes, a lo mejor en base a tu experiencia? Porque no hay muchas políticas de innovación que se piensen tomando en consideración los ciclos económicos o los ciclos de ciertas industrias. No, a ver, primero, contexto, y acá, bueno, con Julio trabajamos juntos, pero chiquillos, a nivel nacional, siéntanse orgullosos de todo el armamento que hay en términos de innovación, emprendimiento, estructuras, regulaciones, grants, leyes de incentivos tributarios. De verdad que somos un referente en Latinoamérica, somos un referente muchas veces a nivel mundial en estos temas, la existencia de la Corfo, Startup Chile, la ley de incentivo tributario al I+D que permite, y que como decía Julio al principio, y Bioforest es el ejemplo, hasta el 52% del monto total del proyecto puede ser devuelto a las empresas a través de incentivos tributarios. Entonces, yo de verdad que creo que primero hay que saber que Chile es un referente, no solamente a nivel latinoamericano, sino que mundial en términos de innovación y emprendimiento. Y eso nos tenemos que sentir súper orgullosos y trasciende de quién está en el gobierno. Izquierda o derecha, de verdad la política se ha mantenido y eso se agradece, ¿ya? Y en términos de regulación, como ya les decía, la ley I+D, úsenla. Si quieren hacer investigación y desarrollo, denle. Pero yo aquí soy más crítica, ya habiendo trabajado en el Estado, Julio, yo creo que las empresas no necesitan legislación para empezar a innovar. Yo creo que es un tema cultural, yo creo que es un tema, de nuevo, las empresas existen para generar rentabilidad y tenemos que cambiar la mentalidad. Hay empresas que les aprieta más o menos el cinturón, pero yo creo que no hay leyes que te hagan cambiar la cabeza, no hay leyes que te hagan cambiar el mindset. Ya hay cosas muy buenas, así que yo les dejaría ahí la pelota para que investiguen de eso, pero lo que tienen que cambiar está acá adentro, chiquillos. Oye, fantástica invitación. Yo les dije que se me iba a pasar rápido la hora, por lo menos a mí se me pasó volando. Y si se fijan, discutimos cosas súper interesantes de la gestión de la innovación atingentes a personas, a estructuras. Danisa, me encantaron las analogías que hiciste de cómo pueden implantar proyectos dentro de distintas áreas. Hablamos de procesos, de institucionalización, Sebastián, y por sobre todo hablamos de cultura, que era el título original de esta clase. Así que, Rocío, Danisa, Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A todas las personas que nos siguieron por las distintas plataformas, gracias también por seguirnos, y bueno, seguimos la conversación a lo mejor de manera remota a través de otros canales. Un abrazo. Chao, que estés bien.
Lindo Gracias. día. Chao. Chao, chao.